Buenos días a todos. Vamos a generamos este material complementario a nuestra intervención en el webinar de Cardiología y Deportes que organizó la Secretaría Nacional de Deporte, Igual al Futuro. Y agradecemos particularmente al doctor Pablo de los Santos por su invitación. La jornada fue extensa, larga, no vamos a volver a repetir todo lo que hicimos, digamos, en vivo, pero nos pidieron y nos pareció interesante por lo menos dejar los ejemplos y las recomendaciones en electrocardiograma en las que estuvimos trabajando ese día. El título entonces, ahora abreviado, es que el electrocardiograma es la clave diagnóstica. ¿Por qué el electrocardiograma es la clave diagnóstica? Bueno, esencialmente porque en el contexto de valoración predeportiva es la herramienta, incluso muy por encima de lo que es el interrogatorio y el examen físico, del cual no se debe prescindir, pero está muy por encima en la sensibilidad y en la especificidad para captar aquellas situaciones raras, pero predisponentes a que ocurran eventos desafortunados en el contexto de la realización de la práctica deportiva. El electro permite diagnosticar un montón de situaciones, no todas obviamente, y estas charlas siempre hay que empezar diciendo eso, que la valoración predeportiva no nos cubre, nos protege de todas las situaciones predisponentes, pero sí por lo menos un 60 o un 70% de los deportistas que tienen alguna predisposición con la valoración predeportiva y particularmente con el electrocardiograma los podemos encontrar. Estas son más o menos una lista del que probablemente pueda faltar alguno, pueda sobrar uno, pero es esencialmente digamos, lo que nosotros buscamos en el electro más importantes. La miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la miocarditis, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, antes se llamaba así, ahora simplemente displasia ritmogénica, los síndromes QT largo y QT corto, el síndrome de Brugada, la preexcitación ventricular, también conocida como enfermedad de Wolff-Parkinson-White o síndrome de Wolff-Parkinson-White, arritmias de diversos tipos, alteraciones de la conducción y finalmente ya cardiopatías estructurales orgánicas que luego se evaluarán con algún método de imagen, pero que son las cardiopatías congénitas y las anormalidades valvulares. Las enfermedades coronarias difícilmente son detectables con el electrocardiograma y ese es el talón de Aquiles probablemente de la técnica, ya que la prevalencia de malformaciones coronarias como causa o como sustrato de muerte súbita en el deporte está adquiriendo cada vez más jerarquía, sobre todo cuando descartamos a través del electrocardiograma las demás. ¿Y qué es lo que pasa con el electrocardiograma? Bueno, que tenemos que ser extremadamente cuidadosos en no, digamos, sobreestimar diagnósticos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma del deportista en sí tiene modificaciones, tiene adaptaciones, que bueno, no vamos a desarrollar en este momento, pero que nos dan electrocardiogramas en que normalmente no estamos acostumbrados a ver. Y esto involucra a todos y particularmente a los especialistas, a los cardiólogos. Entonces, este es un chico totalmente normal, asintomático, que está habilitado para realizar cualquier práctica deportiva y en el que vemos, primero, que hay una bradicardia, una frecuencia lenta, segundo, que hay un intervalo PR corto, en el límite inferior de lo normal, segundo, ondas Rs y S amplias, que eventualmente nos pueden sugerir hipertrofias. Hay repolarización precoz, este hecho que se observa entre un 10 y un 30% de los deportistas y que en prima facie no debe ser considerado patológico. Entonces, todas estas modificaciones tenemos que conocerlas para no sobrediagnosticar y no hacer del electrocardiograma, en vez de un elemento de protección, un elemento de agresión o de obstáculo para que el deportista pueda desempeñarse. La repolarización
Particularmente, como señalábamos en el QRS ya aumentado, es un hecho muy común y, digamos, no debe llevarnos a descalificar o realizar estudios innecesarios en los deportistas. Esencialmente, eh, hay estos tipos de repolarización precoz, aquellas situaciones donde está el punto J elevado, o sea, la transición, el punto en el que termina el QRS e inicia el segmento ST, está elevado. A veces ese final del QRS a inicio del ST termina con una muesca, o notch en inglés, o un final lento, empastado, o a veces ese notch puede aparecer, digamos, sin elevación del ST. Todas en realidad, tanto la elevación del punto J como el indentado del notch del QRS, como el QRS empastado, son todas situaciones que podemos encontrar y que son en principio normales, salvo que obviamente se desarrollen en alguien que presenta por lo demás síntomas que son de alerta. Y los debemos conocer además porque eventualmente en algunas derivadas, particularmente en las derivadas derechas, las precordiales derechas B1 y 2, pueden llevarnos a sobrediagnosticar patologías. Entonces, tenerlo siempre presente. Siguiendo en esta línea de comenzar por lo normal, las pautas, o mejor dicho, los criterios, los cuales utilizamos para decir este electrocardiograma tiene signos de alarma o este electrocardiograma debe hacernos pensar que el deportista tiene un riesgo aumentado de sufrir un evento, han ido cambiando por el tiempo, ¿no? En este trabajo, que recomendamos fuertemente ir a buscarlo, allí está la cita, de alguna manera se analizan los criterios radiográficos con los que comenzamos, los criterios europeos, luego los criterios refinándose de Seattle y actualmente los que, digamos, impulsamos o apoyamos que se apliquen, que son, digamos, se les llaman los criterios modificados o mejorados de Sharma. Entonces, aquí lo que se establece es, en esta figura de luz verde, luz amarilla, luz roja, es que la bradicardia sinusal, el bloqueo de primer grado, el llamado bloqueo incompleto de rama derecha o sobrecarga derecha, la repolarización precoz, los solos criterios de voltaje para diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda no deben ser considerados en el deportista. Estas son claramente modificaciones de la normalidad que no deben ser tenidas en cuenta y de ninguna manera gatillar que, digamos, se hagan más estudios o se discontinúe la actividad deportiva. Los criterios que están en amarillo tampoco deben ser considerados, salvo que se asocien entre ellos más de uno y o se asocien eventualmente a síntomas. Esto es el agrandamiento de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, las desviaciones del eje, tanto sea izquierda como a derecha, los criterios de hipertrofia ventricular derecha y, esto probablemente sea de las cosas más novedosas, la inversión de la onda T debe ser aceptada hasta B3, B4 en deportistas afrodescendientes. Por el contrario, estas son las poquitas situaciones en las que deben sonar las alarmas, debemos pedirle al deportista que pare hasta que culminemos la valoración. La mayoría de estas situaciones tampoco van a ser descalificantes, pero de repente ameritan conductas terapéuticas, mayores estudios y conductas terapéuticas. Esas son las depresión de los segmentos ST, las ondas Q patológicas, entendiendo por tal las ondas Q que miden más de 40 milisegundos y o que miden un 25% de la amplitud total del QRS, en al menos mejor dos derivadas continuas, los patrones de preexcitación ventricular, Wolff-Parkinson-White, debe también ser considerado, las inversiones de la onda T más allá de B4 en deportistas afrodescendientes y más allá de B1, B2 en deportistas de raza caucásica. Los bloqueos de rama derecha e izquierda completos siempre son patológicos. Cuando nosotros tenemos en un deportista un complejo QRS que mide más de 120 milisegundos, ese deportista debe ser evaluado en profundidad porque eso no debe ser considerado normal. Existe una prevalencia normal en la población general, pero es muy baja y
por lo general hay que evaluarlo y podemos encontrar, por ejemplo, que se trata de un deportista hipertenso que había pasado desapercibido. El intervalo QT largo se lo considera un poquitín más largo que lo que tomamos en la población general, 470 milisegundos, siempre corregido por la fórmula de Bassett, 470 milisegundos en mujeres y mayor o igual de 400 milisegundos en mujeres. Dije al revés, 470 milisegundos en hombres y más de 480 milisegundos en mujeres. El platón de Brugada, el cual hay que acostumbrarse a verlo y no sobrediagnosticarlos, y la presencia de arritmias auriculares o ventriculares, particularmente lo que respecta a la extrasistolia ventricular, dos o más extrasístoles en 10 segundos, que es lo que habitualmente, o 20 segundos, que es lo que habitualmente dura un trazado electrocardiográfico basal normal. Si nosotros aplicamos esos distintos criterios, verde, amarillo, rojo, observamos que la sensibilidad, o sea, nuestra capacidad de detectar deportistas anormales, esto es, en afrodescendientes, en caucásicos, la sensibilidad es en el 60%, 70%, o sea, se mantiene estable, tanto si usamos los criterios de la Sociedad Europea, los criterios de Seattle o los criterios refinados de JARMA, o sea que nuestra capacidad de detectar no desciende y por el contrario nuestra especificidad prácticamente se duplica para el caso de los afrodescendientes y aumenta un 30% en los casos de los deportistas de raza caucásica. O sea que sin duda hay que aplicarlo. Cuando nosotros hicimos esto en nuestra serie de deportistas a los cuales realizamos valoración predeportiva desde hace ya 12 años, encontramos que según si aplicábamos los criterios de la Sociedad Europea, de Seattle o de JARMA, la cantidad de electrocardiogramas normales, por el contrario, la cantidad de chicos que vamos a evaluar más profundamente, va disminuyendo, o sea, la cantidad de electrocardiogramas va aumentando significativamente y la cantidad de chicos que vamos a evaluar más disminuyen y eso, bueno, llegar a menos de un 3%, un 5% de chicos que meritan una evaluación más profunda con solo un método de screening es algo que consideramos muy bueno. Entonces decíamos, el bloqueo de primer grado es normal. Ahora tenemos que estar atentas a otro tipo de situaciones como la que aquí mostramos. Este es un deportista de competencia en el que tenemos varias cosas, un eje que está del QRS que está derivado a derecha, pero eso ya dijimos no debe llamarnos la atención, pero sí vemos que mezclado con la onda T, presentaciones que son otras ondas P, o sea que estamos aquí frente a un bloqueo 2-1. ¿Quiere decir que esto es patológico? No, eventualmente puede ser también una modificación secundaria al deporte, por ejemplo, si fuese un ciclista o si fuera un maratonista, pero de repente amerita que nosotros lo estudiemos más y quizás, digamos, lo paremos unos meses para ver que esto revierta y confirmar que es una adaptación secundaria para que luego pueda seguir entrenando. Entonces, los trastornos de la conducción es uno de los elementos, como este caso que mostramos, que debemos considerar. En cuanto a la conducción auriculoventricular, el siguiente punto es o sea, buscar la existencia de intervalos PR cortos, que esto puede ser normal, pero cuando ese intervalo PR corto se acompaña de una onda P que no llega a la línea de base y luego ya se inicia el QRS de forma lenta, esto es lo que se llama una onda delta, o sea, PR corto, onda delta, QRS ensanchado. Tenemos los tres criterios de que esta deportista tiene una vía accesoria que conduce de la aurícula al ventrículo y por lo tanto está expuesta a arritmias ventriculares y debemos estudiarla. Pasamos ahora a la descripción de arritmias. Es muy común o relativamente común encontrar extrasístoles auriculares. Hay que observarlas, hay que estudiarlas, pero en la enorme mayoría no tienen ninguna connotación patológica. Las arritmias ventriculares, la extrasistolía ventricular, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y de hecho, la extrasistolia ventricular es la
por lo menos a nivel nacional, es la causa número 1 de hallazgos electrocardiográficos que ameritan más estudios en los deportistas. Y este es uno de sus casos, donde aparecía no solo más de 2 extrasístoles en un trazado, aparecían muchas más, incluso algunas agrupadas en duplas, y esto, digamos, debe hacernos sonar alarmas, debe estudiarse, probablemente este chico va a haber que hacer un estudio Holter, un ecocardiograma y avanzar un poquitito más a ver si existe algún sustrato arritmogénico que está justificando. De todas maneras, hay que saber que también la mayoría de los deportistas que tienen extrasístoles ventriculares, estos son de curso benigno y que después, posteriormente al estudio, una vez que estamos tranquilos, van a poder continuar con su práctica deportiva y no va a meritar ningún tratamiento. El QRS propiamente dicho, más allá de que cuando les mostramos en los criterios de JARMA asocian signos patológicos que en otros momentos del electrocardiograma, el QRS es lo que menos nos aporta, pero sí la repolarización. Y particularmente tenemos que estar atentos a la presencia de inversión de ondas T. Este caso probablemente vean que lo haya presentado y publicado en otro lado, es de nuestra serie, del registro Premude. Es un chico que se encontró que en derivadas precordiales izquierdas, B1, B2, B3, tenía inversión de la onda T, el cual se le hizo ecocardiograma. Saben que en nuestro protocolo está como método de investigación realizar un ecocardiograma en campo. El ecocardiograma nos dio normal, se le hizo un segundo un ecocardiograma ya con otro equipo y otra calidad técnica, que también resultó normal, pero como el electrocardiograma en sí no nos dejaba tranquilos, fuimos a pedirle una resonancia y en la resonancia fue que apareció esto, o sea, un signo claro de hipertrofia ventricular izquierda asimétrica, apical, que además ya tenía realce tardío a nivel de la punta, o sea que lamentablemente este jugador de fútbol es de los poquitos casos que no solo sonaban las alarmas, sino que lo estudiamos y tuvimos que discontinuar su práctica deportiva competitiva. No quiere decir que no vaya a poder hacer nada, sino por lo menos práctica deportiva competitiva, que el entrenamiento intenso, ya probablemente de forma definitiva. Entonces estemos bien atentos a esto, a la inversión de ondas T en las precordiales izquierdas, B3, B4, B5, B6, cara inferior también, pero fundamentalmente en las precordiales izquierdas deben, digamos, mostrarnos o hacernos pensar que hay algún sustrato. Este es otro caso también de miocardiopatía hipertrófica, mucho más reciente, que está a estudio, en que, bien, nuevamente el signo electrocardiográfico fue sumamente precoz y en el ecocardiograma cuesta muchísimo llegar a ver alguna alteración que no hubiese puesto en evidencia. Este es otro caso de un chico con una miocardiopatía hipertrófica, deportista, y que, digamos, está en este momento a estudio. No solo las inversiones de las ondas T nos hablan de miocardiopatía hipertrófica, nos pueden hablar de otras entidades nosológicas. Esto es un electrocardiograma de un paciente que tiene una enfermedad infiltrativa, que ese fue el diagnóstico final, no es una hipertrófica. No es un electrocardiograma infiltrativa por la amplitud que también tienen los voltajes, pero nuevamente la señal de alarma las encendió la presencia de estas ondas T invertidas de forma difusa y particularmente en las precordiales izquierdas, tanto bajas de 4, B5, B6 como altas de 1 y ABL. Otro hecho a tener en cuenta, y probablemente lo más importante a nivel del QRS, es la presencia de ondas Q patológicas. Este es un electrocardiograma de un colega
que hacía ejercicio físico recreativo, pero bastante intenso, lo mantenía desde su juventud, tenía factores de riesgo cardiovascular, pero en realidad no había tenido nunca síntomas, y en el electrocardiograma pudimos encontrar eso, la presencia de ondas Q patológicas, claramente patológicas en cara inferior. Fíjense que duran sin duda más de 40 milisegundos, sin duda son más del 25% de la amplitud total del QRS. Este paciente, no tan veterano, 5 años, tenía una secuela de infarto de cara inferior, por lo cual se siguió estudiando y por supuesto que siguió haciendo deporte, pero en una modalidad más controlada y más, digamos, conociendo el terreno en el que nos estábamos desempeñando y además protegido con el tratamiento farmacológico adecuado. Esta es otra situación bien rara, de los poquitos casos, pero este es un niño muy chiquitito, en que la presencia de ondas Q en cara lateral de 1 a BL nos puso en la alerta de que el niño tenía una malformación arterial. Son fundamentalmente eso, las ondas Q nos hablan de cicatriz, esa cicatriz puede ser producida o por un área de fibrosis, en general focal, o por ya un área de fibrosis, no secuela de miocarditis, sino cardiopatía isquémica, o también en algunos casos de malformaciones o de malposiciones cardíacas. Y llegamos a los bloqueos de rama, que aquí lo que le tenemos a mostrar es un bloqueo de rama derecha, pero las mismas consideraciones caben para los bloqueos de rama izquierda. Lo que tenemos que tener bien atento, y por eso mostramos uno de bloqueo de rama derecha, que la duración del QRS, como aquí se muestra amplificado, sea más de 30 hitos grandes, o sea más de 120 milisegundos, o sea que realmente, digamos, estemos frente a un bloqueo completo y no al llamado bloqueo incompleto o sobrecarga derecha, que en la que muchísimos deportistas tienen con ondas R' en precordiales derechas, en B1 y B2. Entonces, prestemos, además de la morfología, especial atención a la duración del QRS. Eventualmente, cuando tomamos dudas, pues se puede hacer un electrocardiograma al doble de velocidad y de esa manera medir para asegurarnos que estamos frente a un bloqueo completo de rama derecha y no sobrediagnosticar esto, porque ya de vuelta repetimos, es muy común en los deportistas la presencia de ondas R' en B1 y B2. Este es un electrocardiograma de un patrón bastante típico de lo que se llama el síndrome de Brugada o signos de Brugada, en lo que hay una elevación de más de 2 milímetros del punto J y un segmento ST que, digamos, es convexo hacia arriba, ¿tá? No es este caso que es cóncavo hacia abajo, es convexo hacia abajo, perdón, ¿ah? El convexo hacia arriba es el signo característico del síndrome de Brugada y este es el patrón que se debe buscar para intentar hacer diagnóstico de esta enfermedad que, como ustedes saben, es de origen genético y muchas veces familiar. De ahí también que en todas estas enfermedades, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero en todas estas enfermedades nosotros se supone que llegamos habiendo hecho un interrogatorio exhaustivo que se centra fundamentalmente también en los antecedentes. Entonces este es un patrón de Brugada, no debemos de vuelta confundir esto con los bloqueos incompletos de rama derecha ni con las repolarizaciones. Pasa por, como quien dice, acostumbrar el ojo a verlos, ver muchos para después ya distinguirlos y no inhabilitar o detener la práctica deportiva en deportistas que tienen modificaciones normales para lo que realizan. Y llegamos, digamos, a la otra enfermedad que debemos estar bien atentos en diagnosticar, que es la presencia del síndrome de QT largo o la presencia del QT largo que puede asociarse al síndrome QT largo. El primer punto es cómo medir el QT y esto a veces no es una tarea tan sencilla. El QT primero debe ser medido en D2, B5 o B6.
porque allí es donde más fácilmente se mide y a donde más claramente se expresa su prolongación y podemos separarlo bien de la onda U, que por la onda U es un hecho electrocardiográfico en principio común y normal. Entonces, digamos, el QT se mide desde el inicio del QRS hasta la final de la onda T, cuando la onda T llega a la línea de base. Cuando nosotros tenemos una onda T que es bimodal, pero digamos entre un modo y otro se llega a línea de base, el QT debe ser medido hasta el final de la primera onda. Cuando eso no llega a la línea de base y hay una proporción, un tamaño más o menos equivalente entre los dos modos, la T, el final de la T se debe considerar el final de la segunda onda, cuando la segunda onda llega a nivel de la línea de base. Y por el contrario, está la situación más difícil, cuando no hay una onda T bien clara, manifiesta, y un segundo modo, pero más pequeño, sin llegar a la línea de base. Bueno, en este caso hay que, digamos, ser bastante cautos. En principio se mide el QT al final de la extrapolación de esta onda T, pero, digamos, tenemos que analizar bien todas las derivadas y quedarnos, por supuesto, con la que tiene el QT más largo. Repito de vuelta, medido en D2, B5, B6. Y luego hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Bueno, tomando ese intervalo QT en milisegundos. Si un cuadradito chico son 40 milisegundos, un cuadrado grande son 200 milisegundos. Hay que tomarlo en milisegundos y dividirlo entre la raíz cuadrada del intervalo RR tomado en segundos. Disculpen. Este es el caso de un chico de 11 años que tendría un QT largo, el cual se midió 480 milisegundos hasta el final. Miren que acá hay dos modos, se tomó hasta el final del segundo modo, y el RR es 0,82 segundos, lo que nos da un QT largo de 530 milisegundos, claramente prolongado. Lamentablemente, este chico es otro caso en el que la actividad deportiva competitiva, digamos, se les tuvo que ser contraindicada. Una forma rápida de aproximación es mirando el intervalo RR, y cuando la onda T finaliza después de la mitad de lo que sería el intervalo de RR, bueno, nosotros ya podemos tener una sospecha importante de que estamos frente a un caso, a una chica o un chico con QT largo. Bueno, hasta aquí un poco la presentación. Más o menos queríamos hacer esto en media hora para no aburrirlos y sin esperar con esto haber terminado ni por lejos el tema. Quedamos a disposición, como siempre, la Secretaría Nacional de Deporte, con la que venimos contribuyendo de hace mucho tiempo, con varios colegas, con el grupo Premud. Y bueno, que esto de repente sirva como pantallazo inicial de las alteraciones que debemos buscar todos en el electrocardiograma, porque esto de ninguna manera puede ser patrimonio de los cardiólogos, debe ser patrimonio o llegar a ser patrimonio de todos aquellos que valoran gente que hace deporte, esperemos que cada vez más. No podemos esperar que haya un deportólogo o un cardiólogo acá al lado de cada deportista. Sí podemos aspirar a que dos cosas, ¿no? A que los médicos que estén más cerca del deportista sepan de estos temas, sepan de valoración, y que además de todos los que estén jugando o realizando deporte, haya personal entrenado para rescatarlos en caso de insucesos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo.